Hermanos amados y hermanas, nuevamente continúo con el estudio del libro de Levítico. Hoy vamos a ver la lección número 6 y el tema que vamos a iniciar se trata acerca de los holocaustos, que está basada en Levítico 1 al 17. O sea que esta sería la primera lección ya del contenido del texto del libro de Levítico. Recuerden pues, estaremos hablando acerca de los holocaustos, pueda que lo desarrolle en 2 o 3 lecciones, pero sí, les anticipo, habla de cosas muy interesantes. Pero mientras tanto vamos a dirigirnos al Señor en oración. Padre eterno, nuevamente agradecémoste porque nos da la bendición de estudiar tu palabra en este día de adoración a ti. Y gracias porque nos lo permites a través del libro de Levítico, del cual continuamos aprendiendo mucho, aplicándolo a nuestra vida en el Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hablando acerca de los holocaustos, es algo muy interesante que se nos presenta acá. Sobre todo que fueron situaciones que el Señor quiso que así sucediera, sobre todo para el pueblo judío en aquel tiempo. O sea, nosotros tenemos que ver pues esa importancia que se le da pues a cada uno de estos sacrificios. Ustedes saben bien que Éxodo concluye con la creación del tabernáculo y su bendición por parte de Dios, como se evidencia cuando fue lleno con la gloria de Jehová, que lo vimos en Éxodo, el último capítulo 40, versículo 34. Bueno, Levítico luego comienza con instrucciones sobre las ofrendas que los adoradores harían ahí. O sea, esto es bien interesante lo que aquí se ve. ¿Por qué digo que es bien interesante lo que aquí se nos presenta? Bueno, los primeros 7 capítulos de Levítico detallan las leyes concernientes a 5 tipos de ofrendas a hacerse en el tabernáculo. Por ejemplo, los holocaustos, que es lo que vamos a ver ahora. También ofrendas de flor de harina, ofrendas de paz, ofrendas por el pecado, ofrendas por la culpa, y como añadidura vamos a ver el hecho de que esta sección del libro se pensará como una unidad. Se hace evidente a partir de sus versículos finales. Luego yo le he dicho a ustedes que los primeros 7 capítulos de Levítico detallan las leyes concernientes a 5 tipos. Bueno, miren lo que tenemos en Levítico 7, adelantándonos un poco para reforzar lo que estoy diciendo. En los versículos 37 y 38
Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte de Sinaí el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Que resume pues esta parte del libro. Menciona 6 tipos de sacrificios y agrega la ofrenda de las consagraciones a los mencionados aquí. Vamos a ver sobre este comentario de 7:37 y 38 más a su debido tiempo. Bueno, también he dicho que hay ofrendas por la culpa. Hay otra aclaración que quiero darles. En resumen, 2 secciones de los 7 capítulos, o sea, Levítico 1, 6 al 7, y Levítico 6, 8 al 7, 36, tratan cada una con las mismas 5 ofrendas en casi el mismo orden. Entonces esto indicó esta diferencia. En la primera, las prescripciones rituales se describen desde el punto de vista del israelita, haciendo la ofrenda, y en la segunda, la narrativa considera los diversos sacrificios que los sacerdotes tienen para tratar con ellos. Bueno, miren lo que les dije hace poco sobre Levítico 7, 37 y 38. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte Sinaí el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo se dieron estas leyes? Levítico 7:38 dice que fueron dadas el día que el Señor mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas en el desierto del Sinaí. Al parecer, las leyes fueron dadas inmediatamente después de la finalización del tabernáculo, en el momento que Dios comenzó a requerir que su pueblo lo adorara ahí. Incluso antes de la construcción del tabernáculo, los israelitas habían estado adorando al Señor por medio de ofrendas, incluyendo la mayoría de los mismos tipos de ofrendas sobre las cuales Dios dio reglas en Levítico. Levítico 1, versículo 1 hasta el versículo 7 del capítulo 6. Probablemente estas reglas fueron reveladas antes de la consagración del sacerdocio descrita en Levíticos capítulos 8 y 9, que a su debido tiempo también las estudiaremos. Ahora hay otra pregunta. ¿Por qué fueron dadas? Estos mandamientos no tenían la intención de introducir ni definir las ofrendas que describen. Ya se habían hecho varias ofrendas desde el comienzo de los tratos de Dios con el hombre. Caín y Abel trajeron ofrendas al Señor. Noé agradeció a Dios con holocaustos y Jacob ofreció sacrificios.
Incluso antes de dar las leyes en Levítico, la Biblia habla de holocaustos y ofrendas de paz. En lugar de presentar un nuevo mandamiento, por decirlo así, las leyes levíticas tenían la intención de regular las ofrendas en el tabernáculo. Tal vez lo más importante es que estos estatutos obligaban a Israel a ofrecer sus sacrificios en el tabernáculo. Levítico 7:38 dice claramente que Dios mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Era una ordenanza, pues, de parte de nuestro Dios. O sea, la convicción de la Biblia es que el sacrificio era algo que Dios mismo había pedido, porque el sacrificio tiene que ver con la naturaleza misma de Dios. Eso es lo que tenemos que entender. El sacrificio tiene que ver con la naturaleza misma de Dios. Hay otra interrogante, pues. ¿Para quiénes estaban destinadas las reglas? Bueno, desde los primeros tiempos, Levítico ha sido considerado, como ya lo hemos visto en las anteriores lecciones, ha sido considerado un manual para sacerdotes. En el judaísmo temprano, los rabinos a veces le llamaron al libro Torat Kohanim, o sea, la Torá de los sacerdotes. O sea, aún en el tiempo que se dieron todas estas ordenanzas, todas estas leyes, los mismos judíos tenían esa tendencia a pensar de que esas leyes eran para los sacerdotes. Ya hemos visto que no necesariamente las leyes eran exclusivamente para los sacerdotes, sino que todo levita tenía que conocer las leyes contenidas que habían sido dadas a Moisés. Entonces, parece obvio que la audiencia principal de los estatutos habría sido los sacerdotes responsables de la adoración ofrecida en el tabernáculo. De manera individual, los israelitas también necesitaban conocer las reglas de las ofrendas, por lo que el contenido de la legislación iba destinado a ellos. Entonces, si bien el material en Levítico habla de ser especialmente significativo para los sacerdotes, debía interesarle a cada israelita que necesitaría saber qué debía hacer cuando él traía una ofrenda. O sea, no podían ofrecer una ofrenda en una forma arrebatada, en una forma con ignorancia, en una forma sin conocimiento. Tenían que ofrecer una ofrenda, pero con el conocimiento según la dirección de Dios que había sido dada a Moisés y que Moisés se las había transmitido a ellos. Entonces, evidentemente, pues, los sacerdotes tenían la responsabilidad de enseñarle al pueblo las leyes de Dios con respecto a estas ofrendas. Porque mire lo que dice Levítico 10, versículo 11. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Entonces, lo que vemos es
que después de indicar la fuente de las regulaciones, el capítulo 1 da instrucciones sobre los holocaustos provenientes del ganado y del rebaño. Concluye con instrucciones sobre los holocaustos de aves. Usted tiene que entender que hablar de holocausto es quemar, ¿ve? Es echar al fuego, pero vamos a seguir hablando de esto. Ahora bien, veamos cuál fue la fuente de esas regulaciones. Y esto lo tenemos descrito específicamente en los versos 1 y 2. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Entonces, el comienzo del libro deja claro que la fuente de las leyes que venían a continuación era el Señor mismo. O sea, la procedencia de esas leyes no eran de invención humana, no eran ni procedencia de Moisés, que había sido escogido por Dios para comunicarse con él. Moisés lo que hizo fue transmitir lo que Dios le dijo. O sea, Moisés en ningún momento se inventó siquiera un artículo de la ley, sino que todo fue revelado por Dios. Por eso el versículo 1 dice: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo. En hebreo el libro comienza con la conjunción y, según la versión del Rey Santiago, sugiriendo que es una continuación del relato que se encuentra en el libro de Éxodo. Yo muchas veces le he dado estos ejemplos. Usted, si a secas menciona la conjunción y se queda callado, no está diciendo nada. Cuando está usando la conjunción y, es porque atrás hay un contexto que va relacionado pues con esa conjunción. O posteriormente hay otro contexto que ayuda a entender el uso de la conjunción y. Entonces, luego el primer versículo establece pues el tono para todo el libro, diciendo que Dios le habló a Moisés y le dijo que hablara con el pueblo una y otra vez. Levítico pues especifica que el origen de la legislación que rige la vida y la religión de Israel era Dios, y que Dios dio su ley por medio de Moisés. Y esto está revelado en varias partes del libro de Levítico, hermanos. No necesariamente lo vamos a leer, pero se lo digo, está en Levítico 4, Levítico 5, Levítico 6, varios versículos, Levítico 7, también varios versículos. 16, pues, de los últimos 17 capítulos de Levítico comienzan diciendo algo similar, que es eso que ahí se menciona, es la frase: habló Jehová a Moisés. Yo creo que el hecho de que el libro se le da tanto énfasis a esta frase, habló Jehová a Moisés, lo que nos hace mover pues a pensar es cómo es que fue necesario que quedara escrito de que la procedencia
de tales leyes era una procedencia divina. No tenía nada que ver con una procedencia humana. Ustedes saben que todos los gobernantes de todas las naciones emiten leyes a través de sus asambleas o congresos, y son leyes humanas y lo pueden hacer, pero aquí no estamos en esa situación. Aquí estamos hablando acerca de lo que Dios determinó para el pueblo judío en esa época. Habló Jehová a Moisés. Los que niegan que las leyes de Levítico se originaron en una revelación de Dios a Moisés, niegan la verdad de estas simples declaraciones. Esa es la realidad que nosotros tenemos que entender, que niegan la verdad de estas simples declaraciones. Dios le habló a Moisés desde el tabernáculo, que es otra designación para el tabernáculo de reunión. Ustedes lo estudiamos cuando vimos Éxodo capítulo 40, que ahí identifica el tabernáculo con el tabernáculo de reunión, y Éxodo 40 habla al menos de 4 a 5 versículos sobre esta identidad. La expresión tabernáculo de reunión también se usa en referencia a una tienda temporal que se instaló antes de la construcción del tabernáculo y que sirvió como el lugar donde Dios se reunía con Moisés hasta la finalización del tabernáculo. Usted lo puede documentar leyendo otra vez Éxodo 33, los versículos 7 al 11. El tabernáculo de reunión se analiza pues de esa manera. Entonces, el término tabernáculo quiere decir su estructura, que era una tienda. Tabernáculo era una tienda, era, por decirlo así, una estructura móvil. ¿Ve? La frase tabernáculo de reunión se refiere a su función. Era un lugar donde el pueblo de Dios se reunía. ¿Cómo? ¿En qué manera? Dice la Escritura que se reunía en santas convocaciones, pero también y especialmente el lugar donde Dios se reunía con su pueblo. Ahora ya sabemos exactamente que Dios tuvo contacto directo en el lugar santísimo, en este tabernáculo de reunión, exclusivamente con Moisés. Eso ha quedado claro. El énfasis en este contexto parece ser que el tabernáculo era el lugar donde Dios se reunía con Moisés y expresaba sus palabras para que Moisés las pudiera transmitir al pueblo. Esa es la realidad. Pero miren lo que nos dice el versículo 2. Y yo les anticipo desde ya que hasta aquí voy a llegar en el estudio de lo que corresponde a este sermón para poder no dejar a medias la enseñanza. Versículo 2 habla, dice, a los hijos de Israel y diles. Fíjense bien, la ordenanza era específica, era directa. No dice habla a las naciones paganas, habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Entonces, las instrucciones del presente versículo indican pues que el Señor no estaba considerando un tipo nuevo y diferente de actividad religiosa. Comenzó diciendo:
cuando alguno de entre vosotros ofrece. ¿Quién es de entre vosotros? Los judíos, pues. Cuando alguno de entre vosotros, no cualquier nación, pues. Él sabía que ellos traerían ofrendas. Simplemente quería decirles cómo hacerlo bien. O sea, no podían ofrecer, como quien dice, ofrendas a la pasarraya, como quien dice, ofrendas a la changoneta, como que, bueno, vengo y hago esto y punto. Les explicaría, pues, cómo hacer sus ofrendas de tal manera que le complacieran. ¿Ve? La palabra ofrenda traduce la palabra hebrea corbán, que quiere decir lo que se acerca a Dios. Puede referirse a lo que debe ser sacrificado en el altar o simplemente lo que está destinado a ser usado en el santuario. Se lo repito, puede referirse a lo que debe ser sacrificado a Dios. Puede también referirse a lo que debe, a lo que simplemente lo que está destinado a ser usado en el santuario. Por eso es que la palabra corbán, transliterada al idioma griego, se encuentra en Marcos capítulo 7, versículo 11, y lo leemos. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Ahí Jesús dijo, pues, que los líderes judíos intentaban excusarse de apoyar a sus padres diciendo que lo que de otro modo hubieran usado para apoyarlos era corbán, o sea, o mi ofrenda a Dios. Corbán, pues, realmente más adelante lo vamos a ver en una lección muy clara que trata sobre esta situación del conflicto de los fariseos, porque los fariseos hicieron conflicto de esta palabra. Bueno, me quedo acá, hermanos, en las próximas disertaciones. Vamos a seguir estudiando sobre estos holocaustos que se presentaban a Dios, precisamente porque había lo mejor que tenía que darse a Él. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, siempre su palabra es bendita y que cada uno de nosotros aprovechemos lo mejor de cada mensaje que se presenta. Terminamos pues con una oración a nuestro Señor. Dios Todopoderoso, te agradecemos infinitamente porque nuevamente hemos estudiado tu palabra en este libro de Levítico y de lo que trata inicialmente acerca de los holocaustos. Gracias, Señor, por este aprendizaje. Lo hacemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Nuevamente quiero recordarles que mañana, siempre 5 de la tarde, a través de Mensaje para Salvación, estamos estudiando la epístola de Santiago y mañana voy a presentar la lección número 20 y el miércoles sobre la vida y ministerio de Cristo presentaré la lección número 122, de manera pues que cada uno de ustedes están invitados. Que Dios les bendiga. Amén.